Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Descartes. En este vídeo pues ofrezco algunas explicaciones que creo que son muy interesantes para, sobre todo, especialmente estudiantes de secundaria, especialmente de segundo de bachillerato, historia de la filosofía, sobre el racionalismo y especialmente sobre Descartes, que es el gran creador del racionalismo continental. Comenzaré con una explicación de los rasgos fundamentales de lo que es el racionalismo. En primer lugar, hay que decir que las expresiones racionalismo y racionalista datan al menos del siglo XVII y reciben diversos significados, siendo quizás el más conocido, el más extendido, el siguiente: doctrina de los que no reconocen como fuente de conocimiento más que la razón, rechazando por tanto la revelación y la fe. Pero también hay que decir que para los historiadores de la filosofía posee un sentido más restringido, más específico, y racionalismo podemos decir que es la corriente filosófica iniciada por Descartes y cuyos rasgos principales son los siguientes. Primer rasgo: confianza plena en la razón humana. La razón es la única facultad que puede conducir al ser humano al conocimiento de la verdad. Razón se opone, por tanto, no a fe y revelación, sino a los sentidos, la imaginación y la pasión, que son considerados como engañosos. En este aspecto está claro que el poder de la razón radica en la capacidad de sacar de sí misma las verdades primeras y fundamentales, llamadas ideas innatas, ideas que surgen por nacimiento, en el nacimiento, a partir de las cuales y por deducción es posible obtener todas las demás y construir el sistema del mundo. La razón, por tanto, desde el racionalismo, es una facultad que podemos considerar sistemática y coincide con la realidad. Reaparece de esta forma el famoso postulado de Parménides: lo mismo es el pensar y el ser. En este sentido, la confianza en la razón es tal que se acepta su valor sin previa crítica. Es, como dirá más tarde Kant, una razón dogmática. Es también conocida la frase de Blaise Pascal, que establece que no hay que oponer la razón y la fe, la razón es también dogma de fe. El segundo rasgo del racionalismo es la búsqueda de un nuevo método. Descartes comienza su discurso del método diciendo: la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Por lo tanto, la diversidad de nuestras opciones no procede de que unos sean más racionales que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. No basta ciertamente tener un buen entendimiento, lo principal, escribe Descartes, es aplicarlo bien. Por otra parte, también hay que decir que pues el valor de la razón es sobre todo encontrar un método adecuado de razonamiento. Ya Bacon, en su Novum Organum del año 1620, había acusado al método silogístico aristotélico de valer únicamente para exponer las verdades ya conocidas, pero no para descubrir nuevas verdades y ampliar el conocimiento. Se trata, pues, de encontrar un método de descubrimiento. Y el modelo de este método lo encuentra en el método matemático. En ese sentido, los racionalistas, los pensadores racionalistas, quieren proceder del mismo modo que los matemáticos, de forma geométrica o more geométrico, como dice también o dirá Spinoza, otro gran racionalista, de tal manera que el sistema filosófico construido posea la misma evidencia y necesidad que un sistema matemático. El modelo perfecto es para ellos los principios de geometría de Euclides. Se tratará, por tanto, en filosofía de establecer, al modo de los geómetras, unas definiciones construidas a priori, o sea, anteriores a la experiencia por la razón, y unos axiomas de los que pueda deducirse con evidencia y necesidad un sistema filosófico cerrado, completo y autosuficiente. De hecho, los principales filósofos racionalistas elaboraron y describieron su propio método. Descartes escribió su discurso del método, Spinoza un tratado de la reforma del entendimiento y Leibniz un ars combinatoria, además de concebir el grandioso proyecto de una matemática universal. Es el siglo, por tanto, de la lucha por el método. Un tercer rasgo del racionalismo es subjetividad y realidad. Significa que Descartes, y menos claramente Spinoza, aceptan la visión científica del mundo vigente en el siglo XVII, que es el mecanicismo. El mundo es una especie de máquina para cuya explicación no son precisas ni las formas sustanciales, ni las cualidades ocultas, ni la ordenación finalística de los aristotélicos o de los que seguían a Aristóteles, y basta recurrir, por tanto, a partículas de materia extensa y a causas eficientes que no son sino movimientos que dan lugar a otros movimientos.
En ese sentido, el universo queda dividido o fraccionado en dos mundos, la máquina y el pensamiento queda encerrado en sí mismo. Además, hay que decir que en el siglo XVII triunfa un cierto subjetivismo que ya apuntaba al Renacimiento. En Campanella, por ejemplo, el hombre es un ser vuelto sobre sí mismo que no conoce directamente sino su propio pensamiento. Las cosas son sólo conocidas en las ideas, no directamente en sí mismas. Por ello es posible dudar de su existencia. Y en ese sentido la realidad del mundo ya no es evidente, ha de ser deducida. Los racionalistas son ante todo metafísicos y con ellos la metafísica alcanza un nivel comparable al de la metafísica de Aristóteles y habrá que esperar hasta Hegel en el siglo XIX para encontrar una metafísica comparable a la metafísica racionalista. En cuanto al gran creador del racionalismo, que fue Renato Descartes, pues decir que nació en el año 1596 en La Haye, Turena, Francia, en Francia en definitiva, y que vivió hasta el año 1650. Realmente pues su vida es sobradamente conocida y bueno, simplemente decir que escribió grandes obras y su influencia en el pensamiento occidental ha sido enorme y es el creador del racionalismo, como ya dije. El proyecto cartesiano supone la utilización de todas las ciencias en una sola. Ello es posible ya que, según Descartes, todas las ciencias no son sino la sabiduría humana, que permanece siempre una y la misma, por más que sean diferentes los objetos a los que se aplica. Esta variedad no la diversifica, como tampoco se diversifica la luz del sol al iluminar la variedad de objetos, dicen reglas, por ejemplo. Y, según Descartes, existe un método universal único para todas las ciencias. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que la geometría y la aritmética eran ciencias distintas y que por lo tanto los métodos aritméticos no podían valer en geometría, además que las matemáticas no podían utilizarse para interpretar la realidad. Descartes, por el contrario, al desarrollar todas las posibilidades de la geometría analítica, ya iniciada por Oresme y Fermat, y al desarrollar un método de carácter matemático para interpretar la realidad, siguiendo en esto a Kepler y Galileo, adopta la actitud contraria. También se puede decir en conclusión que si el proyecto cartesiano supone la unificación de todas las ciencias en una nueva ciencia única, este proyecto supone la formulación de un método, la formulación también de unas normas de moral provisional y el desarrollo de las diversas ciencias, comenzando por la metafísica, que contiene los principios del conocimiento, siguiendo por la física, en la que se examina cómo está compuesto el universo en su conjunto, y concluyendo por las demás ciencias. En este sentido, pues hay que señalar que el método cartesiano permitirá, según Descartes, evitar el error, primera ventaja. Además, no es un simple método de exposición o demostración de lo que ya se conoce, como es el caso, según Descartes, de la lógica aristotélica, sino que permite aumentar los conocimientos, descubrir nuevas verdades. Es un ars inveniendi, segunda ventaja. Y todas las reglas del método se resumen en estas cuatro, según el discurso del método y también según otro de los libros de Descartes, reglas para la dirección del espíritu o del ingenio. La primera regla es la evidencia, que, dicho con palabras del propio Descartes, supone no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios más que lo que se presentase a mi espíritu, o sea, a mi mente, tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. La segunda regla es el análisis, dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y cuantas requiriese su mejor solución. La síntesis, conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos. Y por último, las comprobaciones, hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estuviera seguro de no olvidar nada. Descartes inspira, evidentemente, en el método de resolución y composición de la Escuela de Padua, en el que también se inspira Galileo, pero es notable que Descartes no haga alusión ninguna al experimento, a pesar de que no dejó de hacerlos en algunas ocasiones. Ello indica hasta qué punto la metodología de Descartes da preferencia, podríamos decir, al análisis conceptual, no experimental, y a la deducción
puramente racional. En este sentido, el método cartesiano se relaciona directamente con el método deductivo de Euclides, pero expresado según una terminología cercana al método de Padua, al método paduano, que es una larga cadena de deducciones a partir de unos principios simples y evidentes que son las definiciones y axiomas. En la primera regla, el método cartesiano presupone una confianza, por tanto, absoluta en la razón. Esta es de por sí infalible. Sin embargo, puede ser desviada por falsas ideas o prejuicios, precipitación, pasiones, etc. En cuanto a la segunda y tercera reglas, indican cómo se ha de proceder para alcanzar la verdad. Una vez en posesión de las naturalezas simples, se procede inversamente a recomponer la cuestión por un procedimiento semejante al empleado en geometría. La síntesis es un proceso ordenado de deducción que encadena unas ideas a otras, es la síntesis deductiva. Y en cuanto a la cuarta regla, puesto que es la evidencia intuitiva lo que garantiza la verdad de nuestros conocimientos, Descartes exige que se hagan frecuentes comprobaciones del análisis y revisiones del proceso sintético, de tal modo que se pueda abarcar todo el conjunto de un solo golpe de vista y se pueda poseer una total evidencia intuitiva del mismo. En cuanto a la metafísica de Descartes, pues construye una metafísica que ya había entrevisto como tarea fundamental, ya que es la raíz del árbol de la ciencia para Descartes. En primer lugar, deberá establecer una primera verdad absolutamente evidente, de la que se pueda deducir todo lo demás. A partir de ella, en segundo lugar, construirá un sistema deductivo de explicación de la realidad basado en la idea de sustancia. En cuanto al cogito, por ejemplo, hay que decir que la moral provisional cartesiana se basa en meras probabilidades, es decir, en seguir opiniones que sabemos muy inciertas como si fueran indudables. Pero para fundar la filosofía hay que basarse únicamente en evidencias absolutas, en ideas claras y distintas. ¿Cómo proceder? Descartes escoge el camino de la duda, dudar de todo, para ver si queda algo que resista a toda duda, es decir, un resto indubitable y cierto. Este es el famoso pasaje, podríamos ver ahora, del discurso de método en el que hay resonancias agustinianas. Es un pasaje en el que, pues efectivamente, el que duda se equivoca o falla, etcétera, que tiene unas resonancias también agustinianas. Descartes podemos decir que utiliza la duda tan solo para buscar la verdad. La duda no es para él la postura moral definitiva, ni la postura mental definitiva, ni la postura epistemológica definitiva. Ni siquiera la postura inicial parte de la confianza en la posibilidad de alcanzar la verdad, pero por eso su duda es solo una duda metódica. El criterio de duda se aplica entonces a todas las creencias, especialmente a las que parecen más sólidas y evidentes. La duda parece haber eliminado todas las creencias y los escépticos tendrán razón, pero de pronto en el interior mismo del acto de dudar surge un resto indubitable, algo que resiste toda duda. Estoy dudando, lo único pues que no puede eliminar la duda es la duda misma. El acto de dudar, al dudar, podemos decir pongo, no elimino la duda, y Descartes concluye un poco precipitadamente pienso, luego existo. Este será el primer principio absolutamente evidente de la filosofía, que es algo intuitivo, no algo lógico. En cuanto a la interpretación del cogito, ha dado lugar a una gran cantidad de discusiones de las que hay que destacar al menos esto. Es notable que no se diga dudo luego, sino pienso luego. Para Descartes, pensamiento, cogitatio, pensé, es todo aquello que ocurre en nosotros. Dudar es pensar, entender, afirmar, negar, querer también es pensar, imaginar, sentir es pensar, es decir, todo acto consciente del espíritu. Todo pensamiento goza, pues, del carácter evidente de la duda. Ello implica también una postura o un planteamiento subjetivista. La evidencia se da solo en el interior del sujeto, lo que es evidente es ante todo el acto de pensar, que hay pensamiento, que hay ideas. Lo pensado en la idea, el objeto del pensamiento ya no es inmediatamente evidente, pero sí el pensar. Pienso luego existo, por tanto, no es una deducción a pesar de ese luego de la fórmula, sino una intuición, es decir, una evidencia inmediata, una idea clara y distinta en un razonamiento en el cual podría ocultarse algún error. El significado del cogito, además, es quizá el siguiente. Descartes parte de su propia interioridad, de los pensamientos que descubre en sí mismo, y a partir de ahí llega a la existencia, el yo como un pensamiento que existe. Además, en el pienso luego soy, existo, se intuye que el yo existe como una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar. De este modo se empieza a construir la filosofía cartesiana a partir de esa primera verdad evidente y utilizando un concepto fundamental, el concepto de sustancia. Descartes emplea como sinónimos las palabras sustancia y cosa, res.
lo cual ya es una indicación importante. La sustancia es lo concreto existente. Lo propio de la sustancia es la existencia, pero no cualquier forma de existencia, sino la existencia independiente. No necesita de nada más que de ella misma para existir. Descartes, en consecuencia, opera como los geómetras al definir la sustancia. Construye la definición de un modo totalmente a priori, como se construye la definición del círculo, por ejemplo, y no considera que tenga que justificarla. Tampoco Euclides justifica sus definiciones. Dice en sus principios de filosofía Descartes: cuando concebimos la sustancia, concebimos solamente una cosa que existe de tal manera que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. En este sentido, para él hay dos clases de sustancias: la sustancia infinita, Dios, a quien conviene absolutamente esta definición, y las sustancias finitas, almas y cuerpos, que no necesitan de nada más para existir salvo de Dios. Por tanto, una sustancia finita no necesita para existir de ninguna otra sustancia finita. El alma, por ejemplo, no necesita del cuerpo para existir. De aquí se sigue inmediatamente el dualismo cartesiano. Por otro lado, Descartes dice que a cada sustancia le corresponde un atributo. El atributo constituye la esencia de la sustancia y se identifica con ella. Cada tipo de sustancia posee un solo atributo: el alma es pensamiento y los cuerpos son extensión. En tercer lugar, las diversas formas, como está dispuesta la sustancia, se llaman modos. Por ejemplo, un cuerpo, sustancia, es extensión, atributo, que tiene una figura determinada, modo. Sustancia, atributo y modo son, pues, los tres conceptos fundamentales de la metafísica cartesiana. En cuanto a la sustancia infinita, pues hay que decir que desde el punto de vista de Descartes, tiene que ser una idea innata, puesta en mí por un ser que realmente es perfecto, que es Dios. Dios, por tanto, para Descartes existe. De nuevo nos encontramos aquí con el descubrimiento de la existencia de una sustancia a partir de la idea. La evidencia de las verdades del conocimiento encuentra su última garantía en Dios. Descartes, además, aporta pruebas de la existencia de Dios, entre ellas el argumento ontológico creado por Anselmo de Canterbury. Pero lo más importante es que Dios ocupa la clave de bóveda del sistema cartesiano. Además, las sustancias se mantienen en existencia gracias a una creación continua por parte de Dios, y el mundo se mueve gracias al primer impulso recibido de Dios, quien también conserva constante la cantidad de movimiento y reposo. Todo sistema cartesiano descansa, pues, sobre la existencia de una sustancia infinita, recurso característico de las filosofías racionalistas, de los sistemas racionalistas. En cuanto a las sustancias finitas, pues hay que decir que el alma para Descartes no es sino pensamiento. Es una sustancia finita cuyo único atributo o esencia es el pensamiento. Sin embargo, los modos de pensamiento son múltiples: juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir, etc., todos ellos actos conscientes. El cuerpo, cualquier cuerpo, no es sino extensión. La extensión es su único atributo o esencia, y los modos propios del cuerpo son dos: la figura y el movimiento, y el reposo. Se acepta, por tanto, la subjetividad de las cualidades secundarias, color, sonido, sabor, etc. De este modo, Descartes geometriza el mundo corpóreo, ya que lo reduce a extensión. En cuanto a la concepción del hombre, será en consecuencia dualista. Si el alma y el cuerpo son sustancias, no se necesitan mutuamente para existir. Tampoco se ve como puro pensamiento y pura extensión podrían estar unidos y en interrelación. En consecuencia, y en principio, el hombre no es sino el alma. Esto es fundamental. Este yo, es decir, señala Descartes, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta, indica Descartes, del cuerpo, y hasta más fácil de conocer que él. Sin embargo, en otros lugares Descartes habla de una unión entre el alma y el cuerpo empleando expresiones tomadas de la escolástica. Su pensamiento es, por tanto, bastante fluctuante en este punto. En cualquier caso, dejó planteado un grave problema: ¿cómo se relacionan alma y cuerpo en el hombre? Este problema recibe el nombre de problema de la comunicación de las sustancias, y según Descartes es por medio de la glándula pineal, cosa que se ha descubierto que es falso, que no hay esa comunicación entre alma y cuerpo a través de la glándula pineal. En cuanto a la física de Descartes, podemos decir que diríamos que el procedimiento de Descartes prescinde de la experiencia, y por eso dice Descartes que por este medio se puede conocer toda la diversidad de formas y esencias, porque él usa un método deductivo. Pero en cuanto, diríamos, por ejemplo, al mecanicismo,
pues el método cartesiano tiene otro aspecto importante. Utiliza hasta sus últimas consecuencias el procedimiento metodológico del modelo teórico. Pero la materia para Descartes no es sino extensión, res extensa, lo cual conduce a consecuencias importantes. Para él no existen partículas últimas indivisibles, átomos, ya que resulta inconcebible que la extensión no pueda ser divisible indefinidamente. Para Descartes no existe el vacío, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Blaise Pascal, que sí afirmaba la existencia del vacío. Según Descartes, al no existir el vacío, esto es porque todo está lleno de materia, en efecto. Si la materia es extensión, un espacio vacío extenso sería una contradicción. No solamente se niega la objetividad de las cualidades secundarias, olor, color, etc., sino también del peso, y se niega la existencia de cualquier principio activo e intrínseco a las cosas. En cuanto a las leyes de la naturaleza, estamos en el ámbito de la física. Dios es la primera causa del movimiento para Descartes y conserva siempre la misma cantidad de movimiento del mundo. De la misma inmutabilidad divina derivan las tres leyes de la naturaleza, que son por tanto obtenidas a priori, no por inducción. Y en cuanto al universo, Descartes concibe que el universo está compuesto por un conjunto de torbellinos de materia que se tocan entre sí y que son de distinto tamaño. El sistema solar, por ejemplo, sería un conjunto de estos torbellinos y los cometas serían porciones de materia que escapan de un torbellino. En cuanto a la fisiología, Descartes da una explicación mecanicista de los organismos, a los cuales concibe como máquinas muy complejas. Se inspira en el descubrimiento de la circulación sanguínea por Harvey y en el siglo XVII, en el primer tercio del siglo XVII, pero considerando que lo que mueve la sangre no es el bombeo del corazón, sino el calor vital que reside en él. De este modo rechaza Descartes explícitamente la necesidad de un alma vegetativa o sensitiva para explicar la vida. Los animales para él son máquinas, con lo cual el hombre, que es solo un alma espiritual e inmortal, queda netamente separado del mundo animal. Además, la relación del alma humana con su propio cuerpo, máquina, queda sin explicar suficientemente por Descartes, quien supone únicamente que se realiza a través de la glándula pineal situada en el cerebro, cosa que ya he explicado anteriormente que no es verdad y en lo que he vuelto a insistir. Muchas gracias a todos y hasta mi próximo vídeo.